Buenas tardes. Bueno, para iniciar nuestra ponencia el día de hoy, quisiera yo que identificáramos un poquito si son acciones esenciales para la seguridad del paciente o metas internacionales para la seguridad de los pacientes. ¿Ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre cada una de estas? ¿Alguien que me pudiera decir? Adelante. Ajá. Meta sería como algo a lo que queremos llegar, o sea, por ejemplo, la seguridad del paciente, y las acciones es lo que tenemos que hacer para que el paciente salga de la hospitalización. Gracias. Bien, para identificar un poquito la diferencia en lo que son las metas internacionales y las acciones esenciales para la seguridad del paciente, tenemos que nuestras metas internacionales son el fin al que se dirigen nuestras acciones o lo que queremos lograr. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra meta? Que nuestro paciente no se infecte, que nuestro paciente no se caiga, que hagamos una cirugía correcta. Esas son nuestras metas, ¿verdad? Y las acciones esenciales son las barreras, creo que la apagué, ahí está. Son las barreras de seguridad para minimizar que sucedan cuasi fallas, eventos adversos o eventos centinela, ¿sí? Eso es a lo que se refieren las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Mas no podemos hablar de metas internacionales sin tocar el punto de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, ya que van de la mano, una con otra, se llevan. ¿Por qué? Porque como bien vimos, las metas es el objetivo o a donde queremos llegar nosotros. Las acciones esenciales es el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr llegar a esta meta, ¿sí? Bien, para dilucidar un poquito lo que son las metas internacionales, tendríamos que revisar un poco la historia desde las civilizaciones antiguas. Esto de las metas internacionales, así como su nombre lo dice, pues es nuevo, pero la calidad en la atención o lo que buscan las metas internacionales, estas tienen muchísimos años de historia. Si bien desde que apareció la medicina o los curanderos o los sanadores, tenemos las acciones para realizar la atención segura de nuestros pacientes. Revisando un poquito, bueno, como les mencionaba, el sanador o la persona que se dedica a sanar desde muchísimos años desde tiempos remotos, aplicaban lo que era su vocación para atender a los pacientes, y desde ese entonces se produjeron acciones para delimitar lo que podían hacer y lo que no podían hacer con un paciente, ¿sí? Con una persona. ¿Qué les pedían? Que aquella persona que se dedicara a la sanación fuera de vocación, que entregara su cuerpo y su alma a la atención del paciente, pero también que limitaran sus intervenciones a aquellas que no hicieran daño. Bien, viendo en Mesopotamia, el Código de Hammurabi contiene 282 leyes, de las cuales 11 estaban dirigidas a lo que era la atención sanitaria o la atención de los pacientes, ¿sí? Y de ellas, la ley número 218 dice que si un médico hacía una cirugía de un paciente y perdía el ojo, la mano, lo que le hubiera hecho la cirugía, entonces lo que tenían que hacer era amputarle la mano al médico. Sí, de aquí salió la ley del talión, lo que significa idéntico. Si tú hiciste una iatrogenia con un paciente, entonces en Mesopotamia al médico le amputaban la mano, era un daño similar a el que había causado en su paciente.
Entonces, si comenzamos desde que eso sucedió 2000 años antes de Cristo, nosotros ya tenemos un precedente de la dedicación que se requería o la calidad que se pedía para la atención de nuestros pacientes, ¿sí? En la India, también 2000 años antes de Cristo, en el Ayurveda, dice que es un documento muy antiguo donde pedía consagrarse en cuerpo y alma a la atención del paciente. Aquí nos menciona algo muy importante que en nuestra época pues nos cuesta trabajo a veces, donde dice que se advierte al sanador que debe evitar revelar datos de su paciente o de su familia a personas o a quien no corresponda la información. Así inicia como un imperativo vocacional la seguridad de nuestro paciente, donde nosotros no podemos revelar datos del caso clínico de nuestro paciente a quien no corresponda, ¿verdad? En China, también Confucio destacó en sus libros clásicos 5 virtudes. Una para la atención del paciente, la humanidad o benevolencia, que es el principio Ren, la justicia o la rectitud, que es el principio Yi, la conducta correcta o la protocolaria, que es el conducto Li, la sabiduría, que es el precepto Si, y la confiabilidad, cuyos conceptos todavía hasta la actualidad tenemos que utilizarlos en la atención de nuestros pacientes, ¿verdad? Bien, un poquito más adelante, Ignaz Semmelweis, ahí voy para atrás, en 1847 publicó su libro en el cual revisaba la incidencia de infecciones o fiebre puerperal, ¿sí? Donde nos decía que si las parteras atendían a las pacientes había menos incidencia en la fiebre puerperal. Esto relacionado con la higiene de manos que ellas realizaban. Entonces, es importante que ya vemos desde ahí una meta internacional que era la higiene de manos, ¿sí? Desde 1847. Entonces, digo, desde 1861. Florence Nightingale también fue un precursor de las metas internacionales o de la calidad de la atención, ya que ella establecía la técnica aséptica para la atención de los heridos. En la guerra de Crimea, si no tenían aseo los pacientes, ella notaba que se infectaban más frecuentemente. Entonces, desde ahí comenzó a instaurar la técnica aséptica en la atención de los heridos. Joseph Lister instauró el uso de los antisépticos en la limpieza del instrumental y en las manos de los cirujanos. ¿Para qué? Porque con sus estudios que realizó, disminuyó o probó que con estas medidas disminuían las muertes por infección drásticamente. Entonces, desde estos entonces, nosotros tenemos los albores de lo que viene siendo las metas internacionales y lo que nos solicitan. Ernest Gottman, cirujano, y él es el padre de la calidad asistencial. Las metas internacionales lo que se refieren es a nosotros evitarle un daño al paciente, y al evitar daños al paciente o eventos adversos, lo que estamos brindando es calidad de atención, ¿sí? Cada evento adverso es una falta de calidad en la atención a nuestro paciente. Bien, él indicaba que los resultados que nosotros tengamos en nuestros hospitales acerca de la atención de nuestros pacientes, eventos adversos, cuasifallas, etcétera, los tenemos que compartir con otros hospitales o con otros establecimientos de atención médica, con el fin de valorar si nosotros estamos haciendo unas buenas prácticas o nos ayude a que esas personas nos compartan lo que ellos están haciendo y nosotros compartir lo que estamos haciendo bien. Entonces, por eso él es el padre de la calidad. Bien, en 2002, la OMS, en la asamblea número 55, publicó las deficiencias que teníamos nosotros en la atención a los pacientes.
En la Asamblea 57, en el año 2004, se propició la fundación de la Alianza de la Seguridad del Paciente. Para el año 2005, la OMS lanza su primera campaña que dice: una atención limpia es una atención segura, donde su punto principal era la atención o la seguridad de nuestro paciente. En 2007, en América Latina, se realizó un estudio en 5 países, en 58 hospitales, donde fueron 11,379 pacientes los evaluados, y se vio que el 60% de las infecciones o de los eventos adversos que había en estos hospitales con estos pacientes se podían haber prevenido. ¿Cómo? Pues precisamente colocando barreras y tomando en cuenta las metas internacionales para la seguridad del paciente. Bien, la OMS califica a la seguridad del paciente como la ausencia de daño potencial o daño real en un paciente, y que estos son un conjunto de elementos que nosotros aplicamos para evitar esos daños en nuestro paciente, ¿sí? Nuestro principio principal o nuestro principio básico en la atención de nuestros pacientes siempre debe de ser hacer todo lo posible para asegurar que los beneficios que nosotros estamos brindando sean mayores que lo que nosotros le podamos, o los efectos dañinos que podamos provocar en un paciente. Entonces, ese es el principio básico de la atención sanitaria. Bien, para comenzar ya con las metas internacionales, les comento, las metas internacionales son 6. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son 8. Y como les mencionaba, nosotros no podemos hablar de metas internacionales si no hablamos de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, porque van de la mano, ¿sí? Para una meta existen acciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para lograr esa meta. Hablando de la meta internacional número 1, que es la identificación correcta de los pacientes. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta meta? Nuestro objetivo es mejorar la precisión de la identificación de nuestro paciente en todo el sector salud o los establecimientos de atención médica, estandarizándolo como con el nombre completo y fecha de nacimiento, más alguno que el establecimiento de atención médica tenga, como en su caso en el Seguro Social tenemos el número de afiliación. En los hospitales civiles existe el número de registro. En algún hospital particular pues tendrán un número de ingreso del paciente, etcétera. Pero no podemos, me fui para atrás. No podemos desestimar que tenemos que poner nombre completo y fecha de nacimiento de nuestro paciente como identificadores. Esto nos ayudará a minimizar algún efecto o algún error que pudiera darse por el paciente equivocado. Muchas veces pensamos que no tiene mayor consecuencia el hablar de un paciente, el paciente del cuarto 3 o el paciente de la cama 10, pero sí es un efecto muy grande porque pudiéramos ocasionar una iatrogenia al equivocarnos de paciente, ¿verdad? Ok, las acciones esenciales para la seguridad del paciente, 1, que es igual junto con su meta, tienen 6 barreras que nosotros tenemos que aplicar. ¿Cuáles son estas barreras? La número 1, de la identificación general del paciente. Esto se refiere a que nuestro paciente lo tenemos que identificar desde el momento mismo en que llega a solicitar su atención. No podemos nosotros decir, sí, llegó un paciente, pero no hablarle por su nombre. Tenemos que hablarle por su nombre, no de que llegó un dolor abdominal. Pues no llegó un dolor abdominal, llegó Pedro Pérez a solicitar una consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un dolor abdominal. Muchas veces
en lugar de poner el nombre del paciente, dolor abdominal, fractura de pie, etcétera. Entonces, no es correcto. Nosotros tenemos que identificar a nuestro paciente con su nombre completo y su fecha de nacimiento. La barrera número 2, o la B, es la estandarización de los pacientes encamados o hospitalizados. Esto se hace a través de la ficha de identificación que va en la cabecera de la cama o en la piecera y su brazalete. En el brazalete contendrá los datos de identificación, nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y los datos que el establecimiento de atención médica considere prudentes o necesarios para la identificación correcta de este paciente. La número 3 dice que la identificación del paciente se debe de hacer previo a los momentos críticos de la atención. ¿Cuáles son los momentos críticos de la atención? Pues aquella donde yo voy a cambiar de cama a un paciente, aquella en que yo mandé a un estudio de laboratorio, a un estudio de diagnóstico a nuestro paciente, cuando le voy a administrar algún medicamento, si le van a tomar una radiografía, si le van a tomar exámenes de laboratorio, si le van a suministrar su dieta, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros compañeros de dietología o las personas de dietología llevan las dietas marcadas con el número de cama o cuarto de nuestro paciente. Y sin embargo, muy probablemente ya cambiaron de cuarto al paciente y resulta que llegan con la dieta del paciente del cuarto 10. Pues resulta que ese paciente era hipertenso y el que está ahorita ya no es hipertenso y le dan una dieta hiposódica. Pues en ese caso pues no hay mayor problema más que pues le supo sin sal, pero si fuera al revés, ¿verdad? Entonces sí tenemos una consecuencia con un paciente. Identificación de las soluciones intravenosas y dispositivos utilizados en el paciente. Tenemos que identificar todo lo que nosotros le proporcionemos o le pongamos a nuestro paciente. Las soluciones intravenosas, sobre todo, ya que contienen medicamentos y son específicas para un paciente, ¿sí? De la identificación en los estudios de imagenología, físicos, digitales, clínicos y de patología. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a un diagnóstico erróneo. Si nos llegan las radiografías de Juanita Pérez y eran de Juan Pérez las que yo buscaba, entonces yo a lo mejor le voy a dar un diagnóstico totalmente equivocado a mi paciente, o los resultados de laboratorio, que es lo que frecuentemente suele pasar, que nos llegan los resultados de otra persona. Entonces, eso es importante, por eso debemos de tener la identificación en los estudios tanto de imagenología o los de laboratorio clínico. De la identificación de piezas anatómicas y cadáveres. También es importante que contengan estos dos identificadores con su fecha de nacimiento completa y el nombre completo, ya que pudieran, si el paciente solicitara, no sé, le amputaron la pierna y solicitara que se la entregaran, imagínense que le entregaran la derecha y pues le amputaron la izquierda a él, ¿verdad? Entonces, es necesario que se haga la identificación correcta. Bien. Hasta aquí terminamos con la meta número 1 y vamos con nuestra meta número 2, la comunicación efectiva. Es importante que identifiquemos que esto no nada más es con los profesionales de la salud. La mayoría pensamos que solamente es la comunicación efectiva con el médico. No, debemos de tener comunicación efectiva con el familiar acompañante, con el paciente, con todos los profesionales de la salud, y con esto no nomás me refiero médico, enfermera, tenemos a los camilleros, al personal de rayos X, al personal de laboratorio, el personal de dietología, aquellos que llevan las dietas a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces debemos de tener una comunicación efectiva con cada uno de los miembros del equipo de salud, con el familiar, con el paciente y con el acompañante. Esto se hace mediante un protocolo específico, esto es para las órdenes verbales y esto es escuchar, escribir, leer y confirmar. Nosotros tenemos que escuchar la indicación o la orden, tenemos que escribirla, leerla y confirmar que realmente nos dieron esa indicación, ¿sí? Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son las siguientes, o sea, nuestras barreras, lo que nosotros debemos de
a trabajar o instaurar son las siguientes. La primera es acciones para mejorar la comunicación entre el equipo médico. Nosotros debemos entablar una buena comunicación, sobre todo repitiendo aquellas indicaciones que nos dan de forma verbal. De la emisión de las órdenes verbales o telefónicas en urgencias y los servicios críticos. Aquí mucho, cuando damos este tema, nos preguntan, oye, pero ¿cómo si estamos en un código azul voy a escuchar, escribir, leer? No, ahí se hace el feedback. ¿Qué es esto? Pues le indican 5 miligramos de adrenalina. Entonces yo a la hora de estar administrando medicamento, 5 miligramos de adrenalina, los pasé ahorita, o sea, hablando en voz alta para que todo el equipo se entere de que estamos haciendo o que estamos realizando una indicación que se nos acaba de dar. ¿Para qué? Para que no haya repetición de la orden, para que otra persona no lo haga, porque yo ya lo hice. Entonces, este es el feedback con el equipo de salud. Y esto se hace en situaciones de urgencia, en urgencias, en un código azul, en el quirófano. Lo hacemos de esta forma para nosotros poder avanzar y tener la seguridad de que estamos atendiendo a nuestro paciente correctamente. La número 3 es la comunicación durante la transferencia de nuestros pacientes. Muchas veces pensamos que nuestro compañero ya tiene entendido que lleva un paciente que es hipertenso, que tiene cierta patología. Nosotros debemos de informar todas las características específicas de nuestro paciente a quien le está trasladando este paciente. ¿Sí? Porque si se lo van a llevar en una ambulancia a un estudio, yo le tengo que decir que el paciente es cardíaco, que el paciente tiene tal o cual diagnóstico para que sepan que probablemente les pudiera suceder algún evento durante el traslado del paciente. Entonces tenemos que tener comunicación, como les decía, con todo el equipo de salud, no solamente médico y enfermera, sino que el camillero, el de la ambulancia, todos deben de conocer la situación de nuestro paciente por si llegara a suceder alguna emergencia. De los medicamentos con aspecto de nombre conocido o parecido, que son los medicamentos LASA. Tenemos, por ejemplo, ahí varios. El más común es la digoxina y dorixina, ¿verdad? Entonces, al momento de mencionarlos, muy probablemente yo me equivoque. Póngale digoxina, señorita, y nosotros dorixina, y voy y pongo dorixina. Ok, tenemos que hacer el feedback, la comunicación efectiva aquí, siempre. Nosotros tenemos que repetir la indicación. De los medicamentos de alto riesgo es algo similar y algo parecido. Nosotros tenemos que reafirmar que se está solicitando bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, fosfato, ¿sí o no? Entonces nosotros debemos de estar haciendo el feedback para que la otra persona escuche lo que yo estoy entendiendo. Y si yo estoy equivocada, me corrija para poder suministrar un tratamiento correcto a nuestro paciente. De la transcripción. Existen veces que nuestro paciente es atendido por el servicio de medicina interna, pero por alguna causa requiere una interconsulta de cirugía y entonces llegan indicaciones del cirujano y nuestro paciente es de medicina interna. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues tenemos que verificar que la indicación o la interconsulta que está en nuestras manos tenga la información correcta de nuestro paciente, que nuestro paciente sí sea Juan Pérez y que diga el diagnóstico presuntivo del cirujano. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente le indique medicamentos que normalmente medicina interna no indica y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si corresponde o no corresponde la transcripción de lo que hizo el médico internista, ¿sí? O muy probablemente tan solo con la dieta o con alguna otra característica. De la dispensación de estos medicamentos se refiere
a que nosotros debemos de tener el medicamento con la leyenda legible, que tenga su fecha de caducidad, que no tengamos dañada la etiqueta, ya que si nosotros lo tenemos fuera de su empaque original, no podemos darnos cuenta si el medicamento está correcto o no. De la recepción de los medicamentos, aquí la enfermera, cuando recibe los medicamentos para atender a su paciente, tiene que verificar que efectivamente sean los que tiene indicados el paciente. Y de la preparación de los medicamentos. En cuanto a la preparación de los medicamentos, esta se debe de hacer en una área donde tengamos específicamente ese lugar para la atención de la preparación del medicamento y rotularlos como corresponde: medicamento, hora de aplicación, nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento de nuestro paciente al que le corresponde el medicamento. Bien, continuamos con la meta internacional número 3. La meta internacional número 3 es la seguridad en el proceso de medicación. Anteriormente solamente se refería a la administración de los medicamentos, ¿sí? En este caso, en la actualización 2023 de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, nos menciona que las acciones es fortalecer las acciones relacionadas con la adquisición, desde la adquisición de los medicamentos, almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos. Esto no se queda nada más en la administración, sino va desde el momento de la compra o de la selección de qué medicamentos va a comprar el establecimiento de atención médica para utilizar con nuestros pacientes, ¿sí? Y esto se refiere a que tenemos unas acciones que debemos de revisar para nosotros poder tener la seguridad de que estamos ministrando medicamentos correctamente y de buena calidad. Bien, primero que nada, de la adquisición de los medicamentos. Existe una norma donde la adquisición de los medicamentos o los electrolitos concentrados se hacen de acuerdo a esta normativa. Anteriormente a nosotros nos solicitaban que cada ampolletita de los medicamentos, de los electrolitos concentrados, tuviera un puntito del color específico del medicamento. Por ejemplo, el KCL, ese medicamento tenía que tener un circulito rojo, el bicarbonato de sodio un azul, el sulfato de magnesio un circulito verde. Entonces, ahorita la norma expide que esos medicamentos de fabricación ya tienen que venir con la etiqueta marcada del color que es. O sea, por ejemplo, el cloruro de potasio debe de venir de color rojo, el sulfato de magnesio de color verde, el cloruro de sodio blanco. Entonces ya cada uno debe de venir de fábrica con la etiqueta del color que corresponde. Del almacenamiento de los medicamentos. Estos debemos de tener un área específica para los medicamentos de alto riesgo, para los citoquímicos, los anestésicos, los electrolitos concentrados. No pueden estar en revuelta con todo el medicamento que viene siendo de uso común. Estos deben de tener su espacio y su lugar específico. De la prescripción. En la prescripción, los médicos deben de hacer su prescripción correctamente, que la mayoría del tiempo nosotros recibimos prescripciones o indicaciones que no cumplen con las características que nos debe de marcar la norma. ¿Cuáles son estos? El paciente, bueno, la prescripción debe de tener el nombre completo de nuestro paciente, su fecha de nacimiento, diagnóstico del paciente y debe de contener el medicamento que nos están indicando con la cantidad exacta, la dosis, o sea, lo que viene siendo la dosis, la vía de administración, la velocidad de administración y la dilución. ¿Sí? Regularmente nosotros no recibimos indicaciones así, pero es lo que corresponde a la norma y la barrera de seguridad que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Muchas veces nos ponen a administrar ketorolaco una ámpula,
regularmente nuestra ámpula viene de 30 miligramos, pero ¿cómo sabemos que el laboratorio el día de hoy me la trajo de 60? ¿Verdad? No sabemos, nos están indicando una ámpula y vamos a administrar una ámpula. Entonces, por eso es necesario que pongan la indicación correcta, 30 miligramos de ketorolaco. Esa es la indicación correcta, administrar intramuscular y si viene siendo IV, tiene que poner para 15 minutos, para 20 minutos, diluida en 20 mililitros de solución, etcétera. Si es intramuscular, pues ya sabemos que va intramuscular. De los medicamentos con aspecto parecido LASA y los de alto riesgo. En las indicaciones, cuando nos ponen un medicamento LASA, que es como les mencionaba hace ratito, la digoxina o dorixina, debe de ir subrayado el medicamento, ¿sí? Subrayado, y nosotros debemos de identificar que existe un medicamento parecido, ¿verdad? En relación a los medicamentos de alto riesgo, son aquellos que son como los electrolitos concentrados, los citoquímicos, los anestésicos, ¿cuáles son los otros? Medios de contraste. Todos esos deben de ir con mayúscula, no pueden ir con letras minúsculas. ¿Por qué? Porque al nosotros ver letras mayúsculas en la indicación, nos estamos dando cuenta que son medicamentos de alto riesgo y en los cuales debo de tener una precaución extra al suministrarlos. De la transcripción, pues hablando con lo que acabo de hablar hace un ratito, es lo mismo, aquellos medicamentos que indica algún otro profesional y que me los va a transcribir, o por ejemplo el médico tratante, ¿sí? Que debemos de tener en cuenta que sea correcta. De la dispensación hablamos también que no pueden salir de su empaque original, ya que esto nos puede causar confusiones, porque los pacientes muy frecuentemente llegan y me dicen, yo me tomaba una pastillita rosa y ahora no tengo ninguna rosa. ¿Por qué? Porque el laboratorio cambió a una pastillita morada y entonces él busca la rosa. Y muy frecuentemente cuando sacamos de su empaque original los medicamentos, nos damos cuenta de que no los identificamos tan fácilmente. Entonces pueden ocurrir eventos adversos. De la recepción de los medicamentos es verificar que todos ellos queden con su empaque, que tengan su fecha de caducidad y que digan el gramaje en el cual están. De la preparación. La preparación, nosotros debemos de tener un cuarto específico, un lugar específico limpio, donde tengamos que preparar nuestros medicamentos y estos deben de salir rotulados para el paciente que van a suministrarse. No los podemos seguir preparando en la unidad del paciente ni en la central de enfermería nada más. Debemos de tener un lugar específico para preparar nuestros medicamentos y rotularlos en el momento para quienes van a ser suministrados. De la administración de los medicamentos. Aquí es muy importante, nada más va a preparar y administrar medicamentos aquel personaje que está certificado o que está validado para hacerlo. No puede preparar medicamentos cualquier personaje. Aquella persona que tenga las habilidades y el conocimiento necesario para preparar los medicamentos es quien los debe de preparar y administrar. Al hacer la administración de los medicamentos debemos de tomar en cuenta los correctos: hora correcta, velocidad de administración correcta, medicamento correcto, fecha de caducidad correcta. Entonces, se han ido agregando varios correctos de acuerdo a cómo ha ido cambiando la atención en la salud, pero es importante verificar todo esto. ¿Por qué? Porque después de que lo administramos, nos damos cuenta que era un medicamento caducado, que era el medicamento contrario al que no estaba indicado. Entonces, por eso es importante que antes de la administración de los medicamentos hagamos la verificación. Bien, existe también la doble verificación. Esta doble verificación se hace para los medicamentos de alto riesgo, las transfusiones sanguíneas, se hace también
para los anestésicos, para todos aquellos medicamentos que acabamos de mencionar un poquito antes. ¿Y cómo hacemos la doble verificación? Pues yo cuando estoy preparando mi medicamento tengo que hablarle a un compañero para que verifique este compañero que realmente tengo una ámpula de KCl o de fosfato o de potasio o lo que tenga yo que suministrar y que lo voy a ministrar dentro de una solución, que la indicación es esta y los dos estamos leyendo la indicación y los dos estamos verificando que se está proporcionando el medicamento que debe de tener. Tengo muy seca la garganta. Un momentito. Bien, de la siguiente barrera es la notificación inmediata de los eventos centinela, eventos adversos o cuasi fallas. Aquí es muy importante, ya que nosotros pensamos, o la gran mayoría piensa, que esto se hace con una manera punitiva, lo que no es correcto. Nosotros tenemos que identificar que si está pasando algo en nuestra institución con algún medicamento que se parece a otro y que casi me equivoqué al administrarlo a un paciente, nosotros podamos tener una barrera de seguridad con ese medicamento. Por ejemplo, pongamos nuevamente la dorixina y la digoxina. Pues fíjense que están en un estante, están casi juntas, están juntitas. Entonces, pues resulta que me equivoqué y tomé otra, la abrí, la preparé, pero no se la administré al paciente. Entonces, ok, fue una cuasi falla, casi me equivoqué, pero tengo que notificarla para que el establecimiento de atención médica revise por qué tengo juntos esos dos medicamentos y los separe y ya no vuelva a suceder. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve la notificación de las casi fallas o cuasi fallas. De los eventos adversos, pues nos sirve para identificar qué estamos haciendo mal o qué nos está faltando para nosotros poder poner barreras de seguridad, aparte de las que vienen aquí en lo de las metas internacionales. Los establecimientos de atención médica pueden poner barreras de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos ven que les ocurren eventos adversos diferentes a los de otro hospital, ¿sí? Y los relacionados con, todos ellos se tienen que notificar, todos los relacionados con la medicación. Del control de todos los medicamentos, equipos, insumos y dispositivos. De esto se tiene que encargar almacén, de las primeras entradas, primeras salidas, etcétera. Pero nosotros tenemos que estar muy al pendiente de que esto sí suceda. ¿Por qué? Porque luego al ratito nos pasan medicamentos, insumos, etcétera, próximos a caducar o caducados que no le van a hacer el efecto que nosotros esperamos a nuestros pacientes. Entonces, en lugar de hacerles un beneficio, pues no les estamos logrando dar la atención que ellos requieren. ¿Sí? De la meta número 4, hablamos de la seguridad en los procedimientos. Anteriormente se llamaba seguridad o cirugía segura. Ahorita es la seguridad en los procedimientos. Nuestro objetivo aquí es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas para reducir los eventos adversos, los eventos centinelas derivados de la práctica quirúrgica, ¿sí? De esa práctica que nosotros tenemos y también de los procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. ¿Cuáles son estos? Bueno, en cada unidad de atención médica o en cada atención médica existen diferentes procedimientos. Por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central. Muchas veces no se hace en el quirófano, se hace fuera de esta, ¿sí? Entonces, pero es un procedimiento el cual es de alto riesgo y nosotros tenemos que tener en cuenta que se tiene que realizar unas acciones de seguridad. La hemodiálisis también es un procedimiento de alto riesgo, el cual se tiene que hacer fuera del quirófano. Y precisamente aquí nosotros tenemos que aplicar nuestras barreras de seguridad para los procedimientos.
¿Cuáles son estas? Bueno, primero que nada, acciones para mejorar los procedimientos dentro del quirófano. El marcado quirúrgico, nuestro marcaje Diana, donde tenemos que marcar la pierna que se va a operar. De la lista de verificación de la cirugía segura, tenemos que hacer en la fase de entrada, o sea, antes de la inducción de nuestro paciente a la anestesia, porque imagínense, el paciente ya está anestesiado y nosotros nos damos cuenta de que el paciente no tenemos los clavos, las placas, etcétera, o el material que requerimos para La fase 2, o tiempo fuera o pausa quirúrgica antes de la incisión, y la fase 3, antes del que el paciente salga del quirófano. En los procedimientos fuera del quirófano se hace un tiempo fuera, que era lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, en hemodiálisis se tiene que hacer un tiempo fuera antes de iniciar el procedimiento para ver que cuente con todos los insumos antes de que yo conecte a una máquina a un paciente. De los insumos reutilizables, esto nos marca que solamente aquellos que el fabricante nos dé para continuar con ellos. La meta número 5 es la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a salud. Y nuestro objetivo es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención en salud, implementando un programa de higiene de manos. Las acciones esenciales que se requieren en esto o nuestras barreras son, primero que nada, hay que hacer acciones en el establecimiento de atención médica para poder tener un programa integral de higiene de manos. ¿Cuáles son estas acciones? Hay que tener sanitas, alcohol gel, lavabos donde deben de estar para poder lavarnos o higienizarnos nuestras manos. Y el programa integral de higiene de manos que corresponde a todo aquello que se hace en la evaluación previa y posterior a lo que es la higiene de manos. La meta número 6 es la reducción del riesgo de caídas, que nuestro objetivo es prevenir el riesgo de daño por caída en nuestro paciente, ¿sí? Para esto se requieren unas barreras que son 3. Primero, la evaluación y reevaluación del riesgo de caídas. Para esto existe un instrumento, el cual nosotros valoramos a nuestro paciente y lo reevaluamos en el cambio de turno, en el cambio de un tratamiento o en el cambio de servicio. Es importante que lo hagamos. De las acciones de seguridad, estas son como poner nuestros barandales, poner acompañantes si no nos sirven nuestros barandales, etcétera. De las acciones de la organización, pues si nosotros estamos viendo que mi camilla no sirve, que no tengo barandales, que no sirve la silla de ruedas, hacer la notificación correcta para que nuestro servicio de conservación vaya y repare esas fallas que tenemos en nuestro equipo. Y bien, si les hablé que las acciones esenciales eran 8 y nuestras metas internacionales son 6, la acción esencial número 7 es la prevención, notificación, registro y análisis de las cuasi fallas y eventos adversos y centinela. Esto nos sirve para, como les decía anteriormente, nuestro establecimiento de atención médica al interior de los comités, como es el comité de calidad, evalúe si nosotros tenemos las barreras suficientes para evitar estos eventos y al mismo tiempo compartir con otros hospitales o con otros establecimientos de atención médica lo que nosotros estamos haciendo para mejorar la atención de nuestros pacientes. Es la notificación. Y bueno, es el registro y análisis de cuasi fallas, el registro de los eventos adversos o centinela y la recopilación y análisis y comunicación de los datos para compararnos con otros hospitales. De la cultura de seguridad del paciente y mejora de la calidad. Esta es la acción esencial número 8. Esta a nosotros, en todo el sistema de salud existe una encuesta que se aplica cada año
y esta la aplican desde la Secretaría de Salud, donde nos mandan el enlace para contestar si nosotros identificamos una cultura de calidad para la atención de nuestro paciente. Y en esta reflejamos que nosotros sí vemos que las camillas no servían y ya me las repararon. Hay ciertas preguntas en toda esa encuesta que evalúan el clima laboral y evalúan la cultura de seguridad de nuestro paciente en el entorno hospitalario. Y bueno, un mensajito: lo difícil toma tiempo, lo imposible solo un poco más. La verdad, cada que nosotros tenemos un evento adverso, un evento centinela, o se nos cae un paciente o algo por el estilo, estamos dando baja calidad en la atención que brindamos para nuestro paciente. Por eso es importante tomarnos el tiempo para realizar lo que tenemos que realizar. Muchísimas gracias.